El ingenioso Dr. John Harvey Kellogg. Su nombre es conocido por los famosos cereales que llevan su nombre. Él era un hombre de mente brillante, hijo de John Preston Kellogg y Anne Janet Stanley. El Dr. Kellogg nace en Tyrone, Nueva York en 1852. Hacia 1860, la familia se había trasladado a Battle Creek, Michigan, donde su padre estableció una fábrica de escobas. Más tarde, John trabajó como aprendiz de la imprenta en una editorial adventista de Battle Creek. Kellogg fue a un colegio público en Battle Creek y posteriormente recibió clases, primero en la Michigan State Normal School a partir de 1959, conocida como Eastern Michigan University, y finalmente en la Escuela Médica de la Universidad de Nueva York, en el Hospital Bellevue. Se licenció como médico en 1875. El 22 de febrero de 1879 se casó en Nueva York con Ella Ervila Eaton, 1853 a 1920. Según el propio Kellogg, el matrimonio nunca llegó a consumarse. En sus escritos indica que se trata de abstinencia libremente elegida conforme a sus principios, y como consecuencia de esto la pareja vivió en casas separadas. No tuvieron hijos biológicos, pero criaron a más de 40, adoptando legalmente a 7 de ellos antes del fallecimiento de ella en 1920. Bien, un dato interesante es que siendo de una familia pobre, hijo de padres que aceptaron la fe cristiana adventista, fue casi como un hijo para la familia White, de parte de Ellen White y su esposo Jaime, familia e hijos. Bien, el nombre de Kellogg hoy en día es sinónimo de éxito y un legado impresionante, pues a pesar de haber nacido en un humilde hogar con 16 hermanos dentro de una casa, no pudo gozar de los privilegios de un hijo de grandes habilidades desde su niñez. Sin embargo, su relacionamiento con la familia White fue un gran salto de oportunidad gracias a que Ellen White lo adoptó y sufragó sus estudios para medicina, que en aquel tiempo como ahora eran muy caros. Después de haber completado su preparación profesional, el joven Kellogg inició en Battle Creek una brillante carrera médica que duró 68 años. Desarrolló técnicas quirúrgicas que lo consagraron internacionalmente. Durante 5 meses fue asistente del Dr. Lawson Tate en Birmingham, Inglaterra, asimilando sus métodos y procedimientos en el campo de la cirugía ginecológica y abdominal. El Dr. Tate había logrado el respeto del mundo científico después de haber realizado 116 intervenciones quirúrgicas sucesivas sin la ocurrencia de una sola fatalidad. Este era un resultado excepcional en una época en que se esperaba que entre el 15% y el 20% de los pacientes operados muriesen víctimas de las complicaciones postoperatorias. Pero Kellogg con todo estableció un nuevo récord: 165 operaciones abdominales sin el registro alguno de una sola muerte. Con notable destreza manual, Kellogg operó a 22.000 pacientes, un récord difícilmente igualado por cualquier otro cirujano. Escribió cerca de 50 libros, de los cuales circularon aproximadamente 1 millón de ejemplares. Su libro más popular, The New Dietetics, o La Nueva Dieta en español, figura en la lista de los libros sobre nutrición como un auténtico clásico. En opinión de H.T. Fink, editor del New York Evening Post, ese libro sería suficiente para calificarlo para recibir las honras de un premio Nobel. Además de ser un gran médico y prolífico escritor, fue un gran inventor. En el área de la medicina consiguió aparatos y sistemas para acelerar la circulación de la sangre, mejorar el proceso digestivo y ayudar en el control y la reducción de peso. Inventó también artículos mecánicos para el fortalecimiento de los músculos debilitados. Bajo su dirección y patrocinio comenzó a producirse la manteca de maní y posteriormente a industrializarse. Concibió la idea de producir lo que hoy conocemos como los copos de maíz. Su hermano, W. H. Kellogg, usando las recetas creadas por John, inauguró la industria de alimentos Kellogg, conocida en todo el mundo como una de las más respetables empresas en el campo de la producción de alimentos. Efectivamente, a través del ministerio médico de Kellogg y su asombrosa versatilidad, la iglesia capitalizó innumerables beneficios. Porque no solamente fue un inventor en su área como médico, sino también en otras áreas como el deporte y el ejercicio. Por ejemplo, él inventó la bicicleta estática, la silla relajante vibratoria y, para no ser tan exagerados, podemos decir que fabricó una serie de máquinas de gimnasio para el famoso barco del Titanic.
Y tomen en cuenta que hacer ese tipo de trabajos era de ingresos millonarios y solo un maestro de élite podría ser contratado para esa labor. Y el Dr. Kellogg era uno de ellos. Se cuenta además que el Dr. Kellogg era tan brillante que tenía 3 secretarios a su servicio tomando nota de todo lo que él decía. Su fama de autor y escritor de muchos libros escritos dio un gran aporte al área de la ciencia médica y otras áreas de la industria alimentaria y salud. Bien, Kellogg llegó a ser reconocido también como uno de los mejores cirujanos de los Estados Unidos. Estudió con un buen número de especialistas en Europa. A partir del año 1900, el Dr. Kellogg se dedicó de lleno a la cirugía gastrointestinal. Por lo mismo, realizaba los procedimientos más complicados en forma más rápida que la mayoría de los cirujanos de su tiempo. Era cuidadoso y sin embargo la velocidad no interfería con su precisión. Durante toda su carrera, el Dr. Kellogg realizó más de 22.000 operaciones. La última la realizó cuando tenía 88 años. Kellogg cobró mucha fama mientras trabajaba en el sanatorio de Battle Creek que dirigía siguiendo los preceptos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creían en los beneficios de la dieta vegetariana y del ejercicio. Podíamos citar algunos de sus extraños métodos para la erradicación de males intestinales y algunos aparatos diseñados para lograr el efecto deseado. Era un excelente precursor de la salud y la reforma contra el consumo de la carne y hacía mucho éxito dentro de la organización para la cual formaba parte. Su lugar había sido encomendado y tenía una gran obra que hacer. Sin embargo, la historia posterior a su línea de éxito fue oscurecida por su excesivo deseo de superioridad. Era el mejor médico, un gran inventor, un prolífico escritor y una gran mansión que servía como una casa de adopción para los hijos de padres adventistas. Y les pagaba sus estudios incluso, sin duda tenía una gran generosidad. Un día una paciente se quebró su puente dental al comer un pedazo de bizcocho tostado. Kellogg decidió entonces desarrollar un cereal precocido. Gastó muchas horas probando cómo, mediante rodillos de acero, hacer copitos de maíz o de trigo, hasta que eventualmente el invento salió. De su genio brotó la industria de cereales en los Estados Unidos, que transformó el desayuno de millones de americanos. Fue sin embargo su hermano W.K. Kellogg quien hizo de este invento una industria internacional. John le había vendido a su hermano los derechos de los cereales Kellogg. Sin embargo, este lo hizo millonario al tal y John se vio tentado a pedirle los derechos como autor del invento y el problema llegó hasta los tribunales. Kellogg le pedía a su hermano parte de las ganancias como derecho a ser el inventor, pero legalmente esto era imposible, pues habiéndole cedido ese derecho a hoja firmada solamente era un capricho de ambición lo que pretendía realizar. Hubo una fecha donde los ingresos de la fábrica Kellogg ayudaba con aportes monetarios a la iglesia adventista, pero hoy ya no es así. En su lecho de muerte, John Harvey escribió una apología reconociendo que había actuado mal contra su hermano y buscaba su perdón. Comenzaba la carta que después seguía por 7 páginas, a continuación un pequeño fragmento del inicio. Deseo sinceramente corregir cualquier daño o injusticia que te he hecho. Esta carta se entregó a su secretaria diciéndole que le enviara por correo, pero compartía sus décadas de enemistad hacia su hermano, por lo que la carta permaneció engavetada en su escritorio. John murió pocos días después, el 14 de diciembre de 1943, y ninguno de los dos Kelloggs llegaron a reconciliarse. A veces es mejor hacer las cosas uno mismo. Ahora veamos algunas citas famosas del Dr. John Kellogg. Podríamos decir mucho acerca de los aportes y escritos del Dr. Kellogg, pero nos limitamos a contar lo suficiente para reconocer su genio y brillantez. Definitivamente Dios le otorgó a él lo que a muchos no. No obstante, esto no fue bien aprovechado por el ingenioso médico. Y aquí 2 citas que puede descubrir. A una vaca u oveja muerta sobre un prado se la considera carroña. El mismo cadáver en una carnicería se verá como comida. En la siguiente cita dice: ¿es Dios un hombre con 2 brazos y 2 piernas como yo? ¿Tiene acaso ojos, cabeza? ¿Tiene intestinos? Pues yo sí, y por eso soy más maravilloso que él. El Dr. Kellogg fue único en su clase y época. Difícilmente hay otro hombre con las mismas habilidades que él. Pero su historia, además de asombrosa, también tiene oscuras revelaciones dentro de su vida personal como dentro de la organización de la Iglesia Adventista donde formaba parte y estaba a cargo de su institución médica más grande como era el sanatorio de Battle Creek.
Muchos conocimientos, muchos inventos, muchos libros, mucho dinero no fue suficiente para satisfacer el alma de este doctor, que si bien en las manos de Dios y bajo su servicio hizo mucho bien a la iglesia, pero bajo su propia autonomía y complacencia se convertiría en un adverso enemigo de la iglesia adventista e incluso del ministerio de Ellen White. Su obra fue tan grande que cobra muchísimo interés conocer que su nombre posee una de las mayores atrocidades que pudo sucederle a la fe cristiana adventista. El alfa de la apostasía estaba por comenzar.